Novedades económicas del 1 de abril, efectos en los mercados financieros y perspectivas. El 31 de marzo ha sido una fecha clave en los mercados financieros debido a una serie de eventos que han generado movimientos significativos en las bolsas globales. Entre los principales factores que han marcado la jornada se encuentran los datos de inflación en la eurozona, los resultados del ISM manufacturero de Estados Unidos, los efectos de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump sobre el sector automovilístico y el auge de sectores como la inteligencia artificial, IA, y el oro. Vamos a desglosar los efectos de estas noticias para comprender mejor cómo impactan a los inversores y qué podrían significar para el futuro próximo. La inflación en la eurozona y el impacto en el mercado. Uno de los datos más relevantes del día fue el informe de inflación en la eurozona para el mes de marzo. Según el informe, el índice de precios al consumidor, IPC, general se situó en un 2,1% interanual, una leve disminución respecto al 2,3% del mes anterior. Este dato es una buena noticia para el Banco Central Europeo, ya que la inflación parece estar comenzando a estabilizarse, lo que podría dar margen para mantener políticas monetarias menos restrictivas en los próximos meses. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo en 2,6%, una cifra que también sugiere un control relativo sobre los precios. Este comportamiento moderado de la inflación podría aliviar algunas de las presiones sobre el BCE, que ha estado ajustando sus políticas para frenar el crecimiento de los precios. Sin embargo, el impacto de esta noticia en los mercados no fue homogéneo. Los inversores están evaluando cómo estos números pueden influir en las futuras decisiones de política monetaria del BCE. Un enfriamiento de la inflación podría reducir la necesidad de nuevas subidas de tipos de interés, lo que resultaría en un alivio para las acciones y bonos de la región. No obstante, la incertidumbre sobre la duración de las políticas actuales del BCE sigue presente, ya que la inflación subyacente sigue siendo relativamente alta. Datos del ISM manufacturero estadounidense, señales de desaceleración. Otro indicador clave de la jornada fue el informe del índice de gerentes de compras, MI, manufacturero de Estados Unidos, publicado por el Institute for Supply Management, ISM. El índice cayó de 50,3 en febrero a 49,7 en marzo, lo que sugiere una ligera contracción en el sector manufacturero estadounidense. Aunque este dato aún está por encima de los 50 puntos, que marca la línea de contracción-expansión, es un indicio de que la actividad económica podría estar perdiendo impulso. Este enfriamiento en el sector manufacturero es una señal importante para los mercados, ya que refleja un posible debilitamiento de la demanda interna y podría influir en las expectativas sobre el crecimiento económico de Estados Unidos si la desaceleración continúa. Podría llevar a una menor presión inflacionaria en el futuro, lo que a su vez afectaría las decisiones de la Reserva Federal. Los mercados estarán vigilantes ante cualquier cambio en la política monetaria que pueda seguir a estos datos, especialmente con la incertidumbre existente sobre las políticas de tipos de interés. Los aranceles de Trump, efectos en el sector automovilístico. El regreso de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump sobre la importación de automóviles extranjeros ha sido una de las noticias más comentadas y debatidas en el mundo financiero. Esta medida, que impone un 25% de arancel sobre los automóviles fabricados fuera de los Estados Unidos, ha desencadenado una gran preocupación en los mercados, especialmente entre los fabricantes de automóviles con fuerte presencia en el mercado estadounidense. La industria automotriz, como pocas, depende de una cadena de suministro global altamente interconectada, lo que implica que los aranceles podrían tener efectos devastadores en las operaciones de las compañías automotrices internacionales. La preocupación de los inversores sobre el impacto de estos aranceles ha repercutido no solo en las acciones de los fabricantes tradicionales, sino también en los mercados de bonos, futuros y en los principales índices bursátiles globales. Efectos en el mercado de acciones. El impacto más inmediato de la imposición de los nuevos aranceles sobre el sector automovilístico se ha reflejado en la caída de las acciones de los principales fabricantes internacionales de vehículos. Empresas como Toyota, Nissan y Stellantis, que tienen una fuerte exposición en el mercado estadounidense, han visto una caída significativa en sus valoraciones bursátiles tras el anuncio de los nuevos aranceles. Por ejemplo, las acciones de Toyota cayeron un 9,4%, lo que refleja el temor del mercado a que los márgenes de ganancia de estas compañías se vean presionados debido a los costos adicionales derivados de los aranceles. El motivo principal detrás de esta caída es la percepción de que estos aranceles afectarán negativamente a las ganancias de las empresas automotrices. Los aranceles de Trump se suman a otros desafíos que ya enfrenta el sector, como la alta inflación, las interrupciones en las cadenas de suministro y la escasa disponibilidad de semiconductores, que ya han afectado la producción de vehículos a nivel mundial.
Los inversores temen que los fabricantes de automóviles no puedan trasladar el aumento de costos a los consumidores debido a la creciente competencia en el mercado, lo que podría llevar a una reducción en la rentabilidad de estas empresas. Por otro lado, los fabricantes estadounidenses como General Motors y Ford podrían beneficiarse a corto plazo de la medida, dado que estos aranceles protegen a las empresas nacionales de la competencia extranjera. Sin embargo, esta protección también podría venir acompañada de mayores costos para los consumidores estadounidenses, lo que podría afectar la demanda interna de vehículos. En este contexto, el mercado de acciones se ha visto altamente volátil. Los inversores en el sector automovilístico están tomando una postura cautelosa, ajustando sus expectativas de crecimiento y modificando sus carteras. Los fondos de inversión que tienen una exposición significativa al sector automotriz global han reorientado sus estrategias, reduciendo la asignación en estas acciones y buscando alternativas en empresas más resilientes a las políticas proteccionistas. Impacto en el mercado de bonos. El mercado de bonos ha reaccionado a la incertidumbre económica derivada de la imposición de aranceles en dos frentes: las emisiones corporativas y los bonos soberanos. En el caso de los fabricantes de automóviles, las empresas con mayor exposición internacional, como Toyota y Nissan, han visto un aumento en los rendimientos de sus bonos debido a un mayor riesgo percibido por parte de los inversores. A medida que los costos de producción aumentan y la rentabilidad se ve comprometida, los inversores en bonos de estas empresas exigen mayores rendimientos para compensar el riesgo adicional, lo que se refleja en el aumento de los spreads de sus bonos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por otro lado, los bonos de las empresas automotrices estadounidenses pueden haber experimentado una caída en los rendimientos debido a la percepción de que, a corto plazo, estas compañías podrían beneficiarse de la política proteccionista. Sin embargo, la incertidumbre sobre el impacto a largo plazo sobre la demanda de vehículos y la competencia internacional sigue pesando sobre las perspectivas de las empresas y, por ende, sobre la valoración de sus bonos. Desde una perspectiva más amplia, el regreso de los aranceles podría generar una recesión económica moderada en la economía global, lo que afectaría a los bonos soberanos de países clave, como Estados Unidos. La incertidumbre económica relacionada con las guerras comerciales podría inducir a los inversores a buscar refugio en bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que a su vez provocaría un descenso en los rendimientos de los bonos gubernamentales de países con economías más vulnerables. Efectos en el mercado de futuros. El mercado de futuros ha mostrado un comportamiento errático en respuesta a los nuevos aranceles. El impacto inmediato fue una caída en los futuros del S&P 500 y otros índices bursátiles globales, ya que los inversores ajustaron sus expectativas sobre el crecimiento económico en función de los posibles efectos secundarios de la política comercial de Trump. Los futuros de acciones de los principales fabricantes de automóviles internacionales también reflejaron el temor del mercado, con un descenso de los futuros de empresas como Toyota y Nissan. El mercado de futuros de materias primas también se ha visto afectado por la incertidumbre en torno a los aranceles. La industria automotriz depende en gran medida de metales como el acero y el aluminio, cuyos precios podrían verse afectados por los aranceles. Si los aranceles sobre los automóviles extranjeros se extienden a estos metales, los precios de los futuros de acero y aluminio podrían subir, aumentando aún más los costos de producción de los vehículos. Esto podría desencadenar un ciclo de aumento de precios en los automóviles que afecta a toda la cadena de suministro. Por otro lado, los futuros de petróleo también han mostrado volatilidad, ya que los precios del combustible son un componente importante en la producción y distribución de vehículos. Cualquier cambio en la política comercial podría alterar la demanda de combustibles y, por ende, los precios del crudo, con implicaciones para el costo operativo de las empresas automotrices. Efectos en los principales índices. El impacto de los aranceles en el sector automotriz ha sido un factor relevante en la evolución de los principales índices bursátiles. En particular, los índices de Estados Unidos como el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 han mostrado una alta volatilidad. La caída de las acciones de grandes fabricantes de automóviles ha contribuido a los descensos en estos índices. Sin embargo, la respuesta del mercado también ha estado influenciada por otros factores, como los precios de la energía y las expectativas de política monetaria. El índice Nikkei 225 de Japón también ha sufrido el impacto de los aranceles, dado que Japón es uno de los mayores exportadores de vehículos hacia Estados Unidos. Las caídas en los valores de Toyota y Nissan han arrastrado al índice, mientras que la incertidumbre sobre la política comercial ha añadido presión adicional. En Europa, el Eurostoxx 50, que agrupa a las mayores empresas de la zona euro, también ha experimentado fluctuaciones, aunque las empresas automotrices europeas, como Volkswagen y Daimler, no se han visto tan afectadas como sus competidores japoneses. A pesar de ello,
La posibilidad de que otros países se sumen a la guerra comercial podría afectar la estabilidad de los índices bursátiles europeos. El oro alcanza un máximo histórico en medio de la incertidumbre económica y la volatilidad de los mercados. El oro ha visto un fuerte repunte. El precio del oro alcanzó un máximo histórico de $3,132,23 por onza, lo que representa un aumento del 20% en el primer trimestre de 2025. Este aumento en el precio del oro es un reflejo de la creciente aversión al riesgo entre los inversores, que buscan activos de refugio en tiempos de incertidumbre. La subida del oro se ha visto impulsada por varios factores, incluyendo la incertidumbre política y económica, así como la posible guerra comercial debido a los aranceles impuestos por Trump. Además, los bancos centrales, en particular en China, han incrementado su demanda de oro, lo que ha ayudado a impulsar los precios al alza. Con previsiones que apuntan a que el oro podría alcanzar los $3,500 en los próximos 2 años, los inversores deben estar atentos a las señales que podrían indicar una mayor apreciación del metal precioso. CoreWeave y el auge de la IA en el sector tecnológico. CoreWeave, un proveedor de servicios en la nube para la inteligencia artificial, IA, debutó en el mercado de valores con un desempeño notable. A pesar de una caída del 7,30% en su segunda jornada de operaciones, la compañía logró recaudar $1.500 millones en su oferta pública inicial, OPI, lo que representa la mayor OPI tecnológica desde 2021. El fuerte crecimiento de los ingresos de CoreWeave, que experimentó un aumento del 737% el año pasado, es testimonio del auge de la IA, un sector que continúa atrayendo grandes inversiones. Sin embargo, la empresa también enfrenta desafíos, como lo demuestra su pérdida neta de $863 millones. A pesar de los grandes avances en la IA y su creciente demanda, los inversores deben ser cautelosos y evaluar cuidadosamente la sostenibilidad de las ganancias en este sector emergente. La volatilidad de las acciones de empresas tecnológicas como CoreWeave es alta, y el crecimiento explosivo de las expectativas podría no ser suficiente para cubrir las pérdidas en el futuro cercano. Movimientos del mercado, ganadores y perdedores. En cuanto a los movimientos específicos de acciones, algunos de los mayores ganadores del día fueron de Corcept Therapeutics, que experimentó un aumento de más del 100%, y CoreWeave, que a pesar de la caída de sus acciones en el segundo día, sigue siendo un jugador importante a seguir. Por otro lado, algunas acciones que cayeron significativamente incluyen las de Moderna, que vio una caída del 8,90% debido a la incertidumbre en torno a la industria de las vacunas, y las de Tesla, que también sufrieron pérdidas a causa de los temores de los aranceles sobre los automóviles. En el sector tecnológico, Nvidia y otras empresas de semiconductores también vieron caídas en sus acciones debido a la incertidumbre causada por los nuevos aranceles, lo que ha aumentado la volatilidad en el sector. La reacción del mercado ante estos movimientos será clave para los próximos días, especialmente considerando los cambios en las políticas arancelarias y las perspectivas de crecimiento económico global. Conclusión: ¿qué significa para los inversores? En resumen, los eventos del 31 de marzo reflejan un panorama económico global marcado por la incertidumbre, la volatilidad y las tensiones geopolíticas. La inflación moderada en la eurozona y la desaceleración en el sector manufacturero de Estados Unidos sugieren que los bancos centrales podrían tener menos margen para seguir ajustando las tasas de interés. Sin embargo, los aranceles impuestos por Trump y la creciente aversión al riesgo entre los inversores también están generando turbulencias en los mercados. El oro, como activo refugio, está viendo una apreciación significativa, lo que podría seguir atrayendo a los inversores que buscan proteger sus carteras de la incertidumbre económica. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial y las OPI tecnológicas como la de CoreWeave siguen siendo áreas de alto potencial de crecimiento, aunque también conllevan riesgos significativos debido a la volatilidad del sector. Los inversores deben mantenerse vigilantes ante estos desarrollos, ya que el mercado sigue siendo sensible a los cambios políticos y económicos. La clave estará en identificar las oportunidades de inversión en sectores resistentes a la volatilidad, mientras se gestione el riesgo de exposición a activos más inseguros, como las acciones de automovilísticas y tecnológicas que podrían verse afectadas por las nuevas políticas comerciales y los cambios regulatorios.